una antesala del tema que vamos a conversar el día de hoy, que dicho sea de paso, hoy 10 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón y por eso nosotros hemos preparado toda una entrevista, hemos preparado información adecuada para que usted tome las prevenciones del caso. Tenemos un dato muy importante, datos estadísticos. Dice, en el Perú aproximadamente 300.000 personas padecen de una enfermedad renal crónica, mientras que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en etapa terminal estaría cerca de los 9.000 pacientes por año y la cifra va en aumento. Justamente para conversar sobre este tema, estamos en estudios con el doctor Clarence Campos Buleje, él es nefrólogo, reconocido bastante aquí en la ciudad de Ica, nefrólogo del Hospital Regional. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por estar aquí en el programa Cara a Cara. Señorita, le estoy muy agradecido por esta invitación. Amigos televidentes, muy buenos días. Quiero felicitar en primer lugar al canal por esta iniciativa. Esto es lo que se llama promoción a la salud. Entonces aquí vamos a conversar y las preguntas que ustedes quisieran hacer, por favor, con el mayor de los gustos. Estamos en confianza, dado que realmente el problema de insuficiencia renal crónica terminal, que es el estadio final, es la parte final del daño al riñón, cada vez estamos viendo que se está incrementando terriblemente. Mire, para darles algunos datos muy cortos nada más, nuestro hospital ya está funcionando en un nuevo local hace más o menos 18 meses, pero nosotros estamos trabajando como unidad de hemodiálisis exactamente hace 14 meses. Y cuando empezábamos, por favor, nosotros contábamos apenas con 18 pacientes. En estos momentos tenemos alrededor de 70 pacientes que estamos hemodializando, mire, en un corto periodo. Esto significa pues una voz de alarma y cada vez vienen más pacientes, y bueno, y esto nos preocupa de sobremanera, porque tenemos que darle un alto a esta situación, o por lo menos disminuir la incidencia de enfermedad renal crónica terminal. Doctor, para tener un poco más de mejor entendimiento acerca de este tema, ¿cuál es la función que cumplen nuestros riñones en términos más sencillos para que lo entienda la población? En términos muy sencillos, como siempre le digo a mis pacientes, para que ustedes me entiendan, el riñón cumple múltiples funciones y una de las funciones del riñón es idéntica a la de ama de casa, que se dedica solo a su casa. ¿Qué hace el ama de casa? El ama de casa mantiene la casa muy limpia y ordenada. De igual manera, el riñón es un órgano encargado de eliminar todo aquello que no sirve, o sea, mantiene limpio nuestro cuerpo y además de eso lo mantiene ordenado. ¿Qué quiere decir? Adecuada cantidad de electrolitos, adecuada cantidad de agua, adecuado medio ambiente del equilibrio ácido-básico, que no las sustancias, los medicamentos que tomemos lo eliminemos por el riñón, que las sustancias tóxicas que se eliminan naturalmente, se forman en nuestro cuerpo, como son por ejemplo la urea, la creatinina, el ácido úrico, que se forman producto del catabolismo de los alimentos que ingerimos, el único órgano que lo elimina es el riñón. ¿Y cuándo el riñón comienza a enfermarse? El riñón, mire usted, cuando nosotros nacemos, nuestros riñones funcionan alrededor de un 50%. En la medida que van pasando los días, ya a los 2 meses prácticamente el riñón ya está funcionando un 100%. Y esta función normal lo mantenemos hasta alrededor de los 45 años. A partir de los 45 años de edad, por cada año disminuye la función renal 1 centímetro cúbico por cada año. Y entonces, esto estoy hablando de las personas normales que no tienen ninguna enfermedad. Entonces, y aquí tenemos que tener mucho cuidado en las personas, en el adulto mayor, en que obviamente ya empieza a disminuir la función renal, en que yo no le puedo dar cualquier medicamento. Al adulto mayor yo no puedo usar, por ejemplo, antiinflamatorios a libre demanda y muchos medicamentos que se eliminan por el riñón porque ya este órgano ya está disminuida la función renal. Entonces, yo hago aquí el primer llamado a la población iqueña. Por favor,
tengan mucho cuidado en administrar medicamentos en personas mayores de 60 años sobre todo. Y en ellos lo que más usamos son los antiinflamatorios. Estoy hablando en castellano para que me entiendan, como son el diclofenaco, el dolocoralán, el doloquimagésico, para que me entiendan con el respeto que se merecen las empresas farmacéuticas, el piroxicam, el meloxicam. Todos estos medicamentos se pueden usar, pero con control médico, por favor. Porque viendo cómo hay está una la costumbre, doctor, de que cuando hay un dolor en el cuerpo, inmediatamente uno va a la farmacia y compra un analgésico. Esa es la costumbre de todos. Hay una enfermedad que se llama nefritis tubulointersticial, cuya primera causa es precisamente el uso indiscriminado de los medicamentos, sobre todo antiinflamatorios y antibióticos, como pueden ser los aminoglucósidos. Estoy hablando de la amicacina, de la gentamicina. Hay que tener mucho cuidado. Ojo, estoy hablando de un riñón normal, pero ahora viene el otro problema. El otro problema está en que nuestra población hoy por hoy formamos parte del grupo que se llama la panepidemia, una epidemia mundial, que es la diabetes mellitus. Cada vez el incremento de la diabetes es bárbaro. Se calcula que en el nivel del mundo, dentro de 10 años vamos a pasar más de los 3.000 millones de diabéticos. Y entonces, en el Perú no deja de pasar esto. O sea, las personas con diabetes son los más expuestos a contraer una enfermedad renal. Así es. Miren, las personas diabéticas son las más expuestas. En estos momentos, de nuestros pacientes que dializamos, más del 50% son diabéticos. Y es que, ¿qué pasa? Que el paciente, en primer lugar, el diabético, que es diabético tipo 2, vale decir diabetes adquirida, no es que nació diabético, que es el diabético tipo 1. Estos pacientes, entre comillas, se descubren diabéticos cuando ya pasó un tiempo, ya cuando se han descompensado, cuando vienen mal. Muchos están los diabéticos ahí ocultos en la sociedad. Para que tengan ustedes, amigos televidentes, una idea, más o menos el 9% de nuestra población, estoy hablando de la costa, es diabética. Y de ese 9%, la mitad no sabe que es diabética. Están allí, en la calle, caminando, porque nunca se han hecho un control de glucosa. Y de la otra mitad que saben que son diabéticos, solo la mitad se controlan adecuadamente. La otra mitad no. ¿Y de las personas con diabetes, qué es lo que sucede? ¿Su riñón trabaja el doble o cómo se configura el asunto? Muy buena su pregunta. Lo que sucede es que, ya le digo, 3/4 partes de diabéticos prácticamente no están controlados. ¿Y qué sucede cuando el azúcar se eleva en sangre? Al elevarse el azúcar en sangre, sencillamente, inicialmente va a aumentar el nivel de agua a nivel de los vasos. Y el riñón trabaja, mire, aunque parece algo paradójico, trabaja más, hasta más del 30-50% de lo que debería trabajar. Pero ¿qué sucede a un trabajador que usted le da un exceso de trabajo? Fácilmente se va a cansar. Igual pasa con el riñón. Inicialmente trabaja abundantemente, pero después empieza a disminuir poco a poco el funcionamiento renal. Y lo primero que vamos a encontrar es pérdida de proteínas en la orina. Eso se llama microproteinuria. Cuando encontramos esto, ya estamos hablando de un estadio 3 de daño renal. Vale decir, la situación aquí ya empieza a ser ya irreversible, porque ya encontramos daño a nivel histológico, a nivel renal. Y así progresivamente va a seguir avanzando si el paciente no se controla. Pero no solo es eso la diabetes. La diabetes va acompañado de otra amiga, muy amiga de ella, que se llama hipertensión arterial. Usted va a encontrar que la mayoría de diabéticos no solo son diabéticos, son además hipertensos. Entonces la hipertensión es otro factor más de daño renal. Pero no solo es eso, sino lo que los diabéticos además de eso tienen el colesterol, el LDL, así como los triglicéridos altos, otro factor más. Pero no solo es eso, es el sobrepeso. El sobrepeso es otro factor. Que hace trabajar más. Que hace más trabajar el riñón. Pero es un riñón que ya está enfermo. Es como decir, perdónenme ustedes para que me entiendan, es como que si tuvieran un carro que ustedes lo han maltratado mucho y le siguen metiendo cualquier cantidad de pasajeros. Y no le cambian el aceite. Y no le cambian el aceite, no le cambian los motores, nada. Entonces este carrito
fácilmente va a caer. Esto es lo que está pasando. Entonces, por eso es que la diabetes se constituye en el principal enemigo del riñón. Y el riñón, lo que es peor, no podemos retroceder. El paciente muchas veces desesperado nos pide cómo mejoro, pero no hay ningún medicamento, y eso tenemos que ser muy honestos. No hay medicamento que mejore el daño renal, no hay. Si nosotros damos una serie de medidas de control, vamos a aliviar el trabajo del riñón, pero no le podemos engañar al paciente y decirle, voy a mejorar tu riñón. No, eso no podemos. ¿Y esta enfermedad, doctor, comienza con la presión arterial? ¿De repente ese puede ser un signo de que las cosas están marchando mal? Así es. Otra pregunta muy buena. ¿La hipertensión arterial entonces puede ser parte de la diabetes? O bien la hipertensión arterial puede ser causa única. O sea, hay muchos pacientes que son hipertensos y nunca son diabéticos. Cualquiera de los dos le hace daño al riñón. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos y ver cómo podemos, por favor, qué podemos hacer para disminuir el número de diabéticos, disminuir el número de hipertensos. Porque si nosotros logramos disminuir estos dos grupos de pacientes, señor, a las finales vamos a tener menos pacientes en diálisis. Pero ¿sabe usted quiénes van a dializarse? Van a dializarse todo aquel paciente cuya función renal es menor del 15%. Cuando el riñón trabaja menos del 15%, discúlpenme amas de casa, que ustedes se dedican solo al ama de casa para que me entiendan, es como que el ama de casa sencillamente está muy enferma y ya no puede levantarse de la cama. Y entonces ya no puede hacer nada. Es idéntico, ya el riñón ahí no puede hacer nada. El paciente podrá sobrevivir, claro, pero en condiciones muy penosas y cada vez va a dañarse más el riñón. Así es. Bien, ¿qué examen se tendría que realizar el paciente para tener un diagnóstico claro de qué enfermedad está padeciendo? Los exámenes son muy simples y sencillos. Yo le aconsejo a la población, aunque sea una vez al año, hágase una glicemia, urea, creatinina, ácido úrico y un buen examen de orina completo. Pero por favor, vayan a un laboratorio de garantía, por favor. Por favor, no vayan a cualquier laboratorio. No es así. Vayan a un laboratorio de garantía, de respaldo, que usted sabe que estos resultados le van a dar una real situación. ¿Y por qué le digo esto? Porque, señores, nuestros riñones son tan nobles con nosotros que pueden trabajar un 30% y usted no tiene ninguna molestia. O sea, entra en el grupo de lo que se llaman las enfermedades silentes. Cuando el riñón trabaja ya menos del 30%, recién aparecen las molestias, como son, por ejemplo, palidez, no hay ganas de hacer las cosas, el paciente tiene náuseas, tiene mareos, dolor de cabeza, pero miren ustedes, ya hemos perdido, miren, de 100 a 30 hemos perdido 70 puntos. Eso es parte de los síntomas del paciente, pero también sabemos que hay cambios notorios en la orina. Desde luego que sí. Los cambios notorios en la orina vamos a encontrar, por ejemplo, si es diabético, azúcar en la orina. Pero ¿cómo se da cuenta el paciente que su orina está azucarada? Muy fácil, mire, muy fácil. En primer lugar, el paciente orina con más frecuencia. Toma abundante cantidad de líquidos, tiene avidez por tomar agua, comparativamente con una persona normal o lo que él era antes. Nota, dice, me tomo 1 litro de agua y sigo teniendo sed. Y mire, cosa muy curiosa. Más hemos encontrado en los pacientes que no tomaban agua, tomaban gaseosa. Cualquiera de ellas, la que les gustaba. Pero se tomaban litro y medio de gaseosa y al día se tomaban 3, 4 litros. Hay personas que no entienden que la gaseosa es un veneno para los riñones. ¿Sabe? La gaseosa no solo es veneno para los riñones, señorita, es veneno para todo. Por favor, nosotros lamentablemente tenemos una educación que se llama conductista. Por la televisión nos meten tantas cosas y la propaganda tantas cosas que ya a las finales terminamos siendo esclavos de las gaseosas. Pero todo lo que es gaseosa, comida chatarra, y de eso podemos conversar en unos minutos, por lo que significa promoción de la salud, lo único que hacen es daño.
por favor. Yo no digo que no tomen gaseosas, tomen, pero no regularmente, no lo consideren un hábito, por favor, porque muchas de estas gaseosas tienen además, escúchenme bien, tienen sustancias que producen adicción, y usted va a encontrar personas que no pueden vivir sin una gaseosa X o Y, porque ya se acostumbraron, eso se llama adicción. Entonces, consumir un vaso de gaseosa es similar a ¿qué? A estar comiendo ¿qué cosa? Mire, usted cuando se toma una limonada, por ejemplo, o una naranjada, o una chicha morada o cebada, lo compara con una gaseosa. Hay una diferencia terrible. Porque en un vaso usted echó de repente 2 cucharillas de azúcar. Estamos hablando de 10 gramos. Pero en la gaseosa le tiene usted 6, 7 cucharillas. Entonces, está tomando más azúcar. Usted está recargando el ingreso de azúcar. Está contribuyendo a que esa persona suba de peso. Está contribuyendo a que su páncreas produzca más insulina para guardar ese azúcar y por lo tanto la persona va a subir de peso. Entonces eso está mal. Eso está mal. Entonces, que quede bien en claro algunos conceptos que de parte nefrológica, de parte del riñón, que muchas enfermedades no la vemos de funcionamiento del riñón, no hay síntomas hasta que la función es menor del 30%. Otra de las enfermedades que produce el riñón es la litiasis, los cálculos. Los cálculos son muy frecuentes, sobre todo acá en Ica. Más de una persona le han encontrado cálculos en el riñón. Pues yo le digo, en primer lugar, caballeros, el cuadro clínico del cálculo son 3 criterios principales. Uno es el criterio clínico, que es con el dolor cólico intenso, que el paciente no encuentra una posición para calmar el dolor. El segundo criterio es el examen de orina, donde ustedes deben encontrar sangre en la orina. Y el tercer criterio es ayuda por imágenes. Y la ayuda por imágenes puede empezar desde la ecografía. Pero es bueno que sepa la población que una ecografía no me da 100% un resultado eficaz. La sensibilidad y especificidad están alrededor del 60 y tantos %. Y hay personas que se confían, ¿no? Y se confían, o sea, hay falsos datos positivos y falsos datos negativos. Entonces, por favor, la ecografía no es algo exacto. El examen más exacto es realmente la tomografía. Pero la tomografía no le voy a pedir a todo el mundo. Tengo que pedirle en pacientes realmente que clínicamente y laboratorialmente, o sea, el examen de orina me dice hay litiasis. Entonces, yo le tomo la tomografía. ¿Por qué? Porque también es bueno que sepa la población que cada vez que tomamos una tomografía de abdomen, por ejemplo, es como que si yo estuviera tomando 100 radiografías de tórax. Son radiaciones. Entonces uno tiene que estar preparado también para todo. O sea, uno tiene que utilizar los instrumentos adecuados en el momento adecuado. Y se tiene que orientar, obviamente. Y nos tenemos que orientar así con eso. Bien, tenemos llamada telefónica al 256735. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días, señorita. Quisiera ver consulta con el señor Campos y decirle si el cultivo es algo exacto para saber si tenemos cálculos renales. Bien, muchas gracias. Muy agradecido, señora. Mire, en primer lugar quiero decirle que uno tiene que hacer uso de todo, no solo de un examen. En primer lugar, el cuadro clínico. Si usted ha tenido molestia para orinar, vale decir dolor para orinar, orinaba cada rato, con dolor, terminaba de orinar y quería orinar nuevamente, o en su defecto tenía fiebre, malestar general, dolor en la cintura, por favor, cualquier médico tiene la obligación de pensar en primer lugar infección urinaria baja, infección urinaria. Los primeros síntomas que le di son infección urinaria baja y los últimos del dolor lumbar con fiebre, malestar general es infección urinaria alta, quiere decir que está en el riñón. Número 1. Entonces para eso lo primero que tenemos que pedir, por favor, y usted nunca se olvide, es un examen de orina. Un examen de orina con todas las medidas adecuadas. Vale decir, número 1. No debe ser la primera orina en la mañana. La gente tiene el paradigma que tiene que ser la primera orina en la mañana. Eso no debe ser así. Pero muchas veces esas son las indicaciones. No, está mal. Y le voy a demostrar por qué. Porque si se hace la primera orina, que puede ser las 5 o las 6 de la mañana, cuando ya lo van a ver, ya son las 10, 11 de la mañana, ya pasó mucho tiempo. Y no debe ser así. El examen de orina debe ser, perdónenme caballeros, de la sartén al plato. O sea,
Usted lo hace, inmediatamente debe ser visto. Y como eso nunca va a ser posible, debería ser la segunda muestra de orina. Vale decir lo que hacen entre las 7:30 y 9 de la mañana. ¿Y cómo deben tomarse el examen de orina? Por favor, primero, lavarse bien la mano con jabón Bolívar, jabón de lavar ropa. Segundo lugar, coja un agua mineral. Y con el agua mineral o agua bien hervida, que lo han hecho enfriar, pero en un ambiente cerrado totalmente, y se echa sus genitales y se lava con jabón, bien, primero externamente. Se lo enjuaga, otra vez se jabona la mano y ya se lava por donde orina. El meato urinario se llama eso. Se lo enjuaga bien y listo. Se sienta, orina un poquito, en el caso de las damas, y aguanta. Y entonces abre recién el frasco, la tapa hay que ponerla volteada mirando para arriba y con sus 2 dedos separa sus labios y que orine de frente, estando de pie. Orina de frente al frasco. Esa orina lo lleva al laboratorio, que le hagan examen de orina. Y obviamente, si es que encuentran que hay más de 5 leucocitos por campo o hay nitrito positivo, es el urocultivo. En pocas palabras, señora, el urocultivo es la prueba de oro. Pero ¿qué sucede? Para hacer un urocultivo se requieren requisitos. Requisitos que lamentablemente la mayoría, casi todos los laboratorios en el Perú, no estoy hablando de ICA, no lo cumplen. ¿Por qué? Porque en una placa donde ponen para el cultivo, ponen muchas veces de varios pacientes. Y entonces el urocultivo lamentablemente no se ciñe a todos los criterios rígidos que saben muy bien los microbiólogos. ¿Por qué? Por cuestión de costos. Entonces, yo tengo que ver el examen de orina. Si yo encuentro que tiene más de 5 leucocitos o nitrito positivo y encuentro que tiene el cuadro clínico y un urocultivo positivo, de acuerdo, 100% digo, es una infección urinaria. Es la forma exacta. Pero solo tener una infección urinaria mediante el urocultivo es peligroso. Se ve excepcionalmente en algunos diabéticos. En algunos diabéticos ya no tienen dolor para orinar, porque ya tienen una neuropatía. Pero el examen de orina, sí, con toda seguridad lo van a encontrar que tiene leucocitos y tiene nitrito positivo. Lo único que yo le pido, amables televidentes, es que tengan cuidado, que tienen que tener una limpieza única. La cuestión no es hacer el examen, la cuestión es hacerlo bien todo. ¿Por qué? Porque las damas principalmente muchas veces pueden tener descensos, flujo vaginal, y eso contaminar la orina y piensan que es infección urinaria. Bien, muchas gracias entonces por estas recomendaciones, doctor. Ojalá que usted, que ha escuchado todo esto, lo tome en cuenta. Por otro lado, doctor, ¿en qué estadio se encuentra la enfermedad renal cuando se comienza a hinchar los miembros inferiores, sobre todo los pies? Ya, muy buena su pregunta. En primer lugar, yo quiero decir a los televidentes que la hinchazón de los pies puede ser por múltiples razones. No es paternidad de la enfermedad renal. No se asocia. No necesariamente el problema renal. Puede ser desde el problema local, como puede ser la varicis. Si una persona está mucho tiempo sentada o de pie, puede tener edema en miembros inferiores. La hinchazón lo llamamos edema. ¿Ya? O si no, muchas de las damas se van a Lima sentadas y cuando llegan allá ya ni pueden colocarse el zapato, por ejemplo. Eso nada tiene que ver con el riñón. También hay otras enfermedades como enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, enfermedades desnutricionales que pueden también causar edema, o sea, la hinchazón que usted me dice. Entonces, cuando ya nos circunscribimos a la parte renal, se pueden hinchar por 2 razones. Uno, cuando hay pérdida de proteínas, que puede ser independientemente del daño renal. Eso lo vemos en lo que se llaman las glomerulopatías. Por ejemplo, ahí sobre todo en niños, hay una glomerulopatía por cambios mínimos en que ellos se hinchan. Pero el riñón está trabajando normalmente, pero sin embargo sí pierde proteínas. Y la pérdida de proteínas puede provocar la hinchazón, con daño renal, sin daño renal. En los adultos, la glomerulonefritis membranosa también puede producir pérdida de proteínas y el paciente está hinchado y el riñón está trabajando bien. Entonces, conclusión, cuando desde el punto de vista renal tenemos que investigar la orina, a ver si hay proteínas en la orina.
¿Y cómo lo sabemos nosotros desde el punto de vista empírico? Usted recibe la orina en un frasco, lo chocolatea bien, lo mueve bien y lo pone en reposo. Y usted va a ver que se forma una espuma. Esa espuma debe desaparecer máximo en 2 minutos. Si pasan 2 minutos y todavía tiene la espuma así como la cerveza, es casi seguro que está perdiendo proteínas en orina. Muy bien, así es, entonces. así es, así es. Doctor. Y la otra causa, perdóneme, es ya cuando el riñón trabaja menos. O sea, su función renal ha disminuido. Y esto es cuando es menor del 30%. Muchas gracias. Entonces, doctor, tenemos otra llamada telefónica, 256735. Aló, muy buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Aló, señorita, muy buenos días. Tengo una consulta. Soy un muchacho que hace taxi y me gustaría saber cuál es el riesgo que se tomaría sobre los riñones y cómo debería tratar para evitar que haya lesiones en los riñones. Muchas gracias. Ya. Señor, su pregunta es excelente, porque muchos de sus compañeros me hacen la misma pregunta. Y es que miren, la mayoría de personas cuando les duele la parte de la cintura, lo primero que hacemos es echarle la culpa al riñón. Ay, me duelen los riñones. Así dice, me duelen los riñones. Pero ¿saben qué cosa? Le voy a decir, de cada 10, realmente 1 es por el riñón. Los otros 9 no son por el riñón. ¿Qué es lo que sucede? Sucede en primer lugar que ustedes tienen que saber, amigo televidente, que el riñón no tiene inervación sensitiva. Lo que tiene inervación es la cápsula que lo envuelve. Entonces, cuando duele el riñón es porque el riñón ha crecido, o sea, cuando está inflamado, cuando hay infección, o cuando tiene una glomerulonefritis, o cuando hay cálculo, ¿me entiende? Y eso lo vemos en el examen de orina. En el examen de orina voy a encontrar sangre, voy a encontrar leucocitos, o voy a encontrar cilindros. Por eso el examen de orina es un examen tan sencillo, pero que nos da una información muy rica, muy valiosa. Número 1. Número 2, si me permite, número 2, la primera causa son lo que se llaman los lumbagos. O sea, como usted, amigo taxista, trabaja sentado permanentemente, esto va a condicionar contractura muscular o dolor, o de repente tiene un problema a nivel vertebral que va a condicionar dolor. ¿Qué le recomiendo a usted? Como se lo digo a todos sus colegas. En primer lugar, vean bien que el asiento sea adecuado, que esté a la altura adecuada que usted tiene que estar cómodo, es lo primero, buscar comodidad. Segundo lugar, por favor, pónganle un respaldo. Y el mejor respaldo que ustedes deben utilizar es eso de maderitas que tiene, es el mejor respaldo. Y cuando puedan, por favor, levántense. No estén todo el tiempo sentados. Levántense, muevan sus piernas, hagan ejercicio de flexión desde los pies, las piernas, el muslo, la pierna, por favor, aunque sea cada hora, hagan esos tipos de ejercicios. Flexionen, o sea, ustedes tienen que hacer un poquito más de actividad y no estar totalmente sentados. Esa es la primera causa del dolor que tienen ustedes. Ese es en el caso de los señores transportistas que Así constantemente, bueno, están sentados, pero también hay personas que están parados por varias horas. Así es. También, no en los riñones, es muchas veces problema de columna o problema muscular. Sí. Bien, tenemos llamada telefónica. Muy buenos días, ¿lo escuchamos? Buenos días. Una consultita, porque yo sufro con inflamación, tenso blanco. ¿De qué se proviene eso? Quiero saber. Muchas gracias por su consulta. Señora, su pregunta también es muy buena. ¿Y por qué le digo sobre todo? Porque esto me permite dirigirme a las damas. Miren, lamentablemente, el hecho de su vagina de ustedes ser un órgano de la cópula, o sea, de tener relaciones sexuales, fácilmente ustedes pueden infectarse. Fácilmente. Y ojo, no estoy hablando de enfermedades de transmisión sexual. Estoy hablando de enfermedades bacterianas o bien hongos. Y sobre todo con la calor, con mayor razón. Y esto ocurre cuando no se protegen. Entonces ustedes tienen que cuidarse, por favor. Siempre observar. Ustedes tienen que tener un líquido que debe ser como el moco. Claro, transparente. Así debe ser. Y ustedes muy bien lo saben, que sobre todo ya con días antes de acercarse a sus reglas, tienen mayor cantidad de este flujo. Entonces, ustedes tienen que cuidarse de esto, de que siempre tiene que ser transparente. Es como el moco, por favor, ¿ya? Y cuando ustedes lo ven que es blanco,
amarillo, verde, marrón, o bien en sus labios ven así como que si fuera requesón, así como la nata que se ponen y le pica sus genitales, le hagan a rascarse, por favor acudan donde un ginecólogo. No hay necesidad, no vayan a la farmacia y el farmacéutico le dé un óvulo y se acabó. Eso es lo que hace daño, por el amor de Dios. Este problema puede ser resuelto desde su centro de salud o posta, porque ahí hay obstetriz, hay médicos, están capacitados para resolver este problema. ¿Y por qué le digo? Porque este es el principal factor que puede condicionar infección urinaria. ¿Y por qué? Ustedes, ama de casa, tienen la uretra. La uretra es la parte final del todo el aparato urogenital, urinario. Y entonces, ¿qué pasa? Esta uretra mide 2 centímetros. En nosotros los varones son 20 centímetros. Y ustedes son 2 centímetros. ¿Y saben qué cosa? El 95% de infección urinaria es porque el microbio asciende de abajo hacia la vejiga. Y empieza, ahí donde empieza con la cistitis, la urgencia de orinar a cada rato. O sea, en las mujeres hay mayor predisposición entonces de contraer esta enfermedad. Desde luego, por cada 70 mujeres, un varón. Y miren, está demostrado en el mundo que 1/3 de las mujeres en el mundo han tenido por lo menos un episodio de infección urinaria en su vida, por esta situación. Mire, el otro factor, ustedes las mujeres, es que toman poca agua. Y no solo toman poca agua, orinan muy pocas veces, porque ya le acostumbraron que solo tienen que orinar en su baño. No orinan ustedes en baño público, por el miedo al contagio. Y entonces, ¿qué hacen? Ustedes están reteniendo mayor tiempo esa orina. Y entonces el microbio fácilmente, como la distancia es cortita, sube y se queda ahí. Ahora, es más, si ya han tenido varios niños, ya sus tejidos no son los mismos. Se les escapa muchas veces la orina. Cuando se ríen o cuando hacen fuerza, por ahí va a subir el microbio. Ustedes, a diferencia de nosotros tenemos una serie de células que atrapan los microbios, que ustedes no lo tienen. Nosotros producimos esmegma, producimos secreción prostática que matan los microbios. O sea, en conclusión, nosotros los varones, caramba, tomamos más agua y cuando queremos orinar nos vamos a cualquier llanta o cualquier árbol y estamos orinando. Es lo que hacen la mayoría, lo que hacemos muchas veces. Mucha atención entonces a las tienen que cuidarse. Claro, mucha atención entonces a todas las mujeres. El tener una infección urinaria y esta convertirse en constante podría terminar con una enfermedad renal crónica. Puede terminar, con toda seguridad, pueden terminar una pielonefritis crónica, sí. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica? La enfermedad renal aguda es aquella que se produce abruptamente, de un momento a otro. Y esto, la primera causa, es lo que nosotros llamamos las causas prerrenales. ¿Qué significa? En pocas palabras, amigo televidente, para que me entiendas. Cada vez que tienes diarreas abundantes, vómitos abundantes o pérdida de sangre abundante, usted está muy predispuesto a tener una enfermedad renal aguda, o sea que su riñón deje de trabajar localmente. Bien, vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días, lo escuchamos. Aló, muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló. Sí, lo escuchamos. Aló, buenos días. Una pregunta, es que el doctor, ¿cuánto de agua se debe tomar normalmente en el día? ¿De qué hora a qué hora? Y otra preguntita, que si es normal o tiene relación el ardor de la planta de los pies como un síntoma de una infección urinaria. Gracias. Muy agradecido por esa pregunta. Esa pregunta también es muy buena, muy buena. ¿Y por qué? Porque mire, en la medida que nosotros tomemos más agua, el riñón va a producir más orina. La posibilidad, la chance de infección urinaria disminuye tremendamente. Y no solo eso, el agua también le va a hacer bien para el tubo digestivo porque no vamos a ser estreñidos. El agua está considerado, mire, el 60% de nuestro peso es agua. Por favor, nosotros debemos tomar mínimo de 2 a 3 litros de agua diario. Ojo, 2 a 3 litros libre, estoy diciendo libre del caldo, de la sopa, qué sé yo. Eso debemos tomar. Y debemos, apenas nosotros despertemos, unos 2 vasos de agua tomar por lo menos. Y tomemos agua, entendamos por favor, en la medida que tomemos agua, miren, vamos a disminuir infección urinaria, vamos a disminuir la posibilidad de cálculos, miren, vamos a disminuir
la posibilidad de cáncer de colon, sobre todo. Por favor, sí, el agua ayuda mucho. Hay quien no toma ni un vaso de agua. No, eso está mal. Está más predispuesto a una serie de enfermedades. Y el agua, por favor, aprovechemos en tomar. Eso sí, agua segura. Lo ideal para nosotros, lo de ICA, es tomar una agua que realmente sea un agua que previamente haya sido tratada, quitándole el calcio. Porque pasa, en ICA hay zonas donde la concentración de calcio es muy alta y eso hace daño, realmente predispone a formar más cálculos. Estábamos hablando, doctor, antes de la llamada telefónica, entre la diferencia de una enfermedad renal aguda y una crónica. Así es. La enfermedad renal crónica es esa que se produce poco a poco. Para que me entiendan, amigos, es cuando ustedes hacen quemar el guano, no lo ven y está por abajo. Y ya cuando el riñón trabaja menos del 30%, recién nos damos muchas veces cuenta. Sí, eso ocurre constantemente. Llamada telefónica al 256735. Muy buenos días, ¿lo escuchamos? Buenos días. Tengo 56 años y se me ha atrofiado el orine, pero no total, pero para miccionar tengo que hacer fuerza. ¿Qué puede ser, doctor? Bien, muchas gracias. Caballero, esa es otra pregunta excelente que ya aparece a partir de los 55 años más o menos en nosotros los varones. Definitivamente lo primero que tenemos que descartar es una uropatía obstructiva. Uropatía obstructiva, ¿qué significa? Tenemos que descartar de que la próstata ha crecido y está obstruyendo la luz de la uretra y por lo tanto se está quedando orina en su vejiga. Mire, caballero, esto es muy fácil. Usted, si tiene eso, vea usted si cuando orina, cuando micciona, lo hace con menos fuerza. Vea usted si el diámetro de la orina, del volumen de orina que sale, ha disminuido. O sea, estoy exagerando si le digo que sale como hilo, pero definitivamente ya no tiene el grosor que antes tenía, ni la fuerza con que antes lo hacía, ya es menos.